Analicemos en profundidad el arte de Yofukashi no Uta. Desmenucemos punto por punto el manga de Kotoyama para entender qué hace el mangaka y cómo logra lo que hace. ¿Qué onda, gente? Yo soy Max, dibujante profesional especializado en manga. Y el objetivo de esta serie de videos es entender conceptos y técnicas que envuelven al manga, para poder estudiar y aprender de manera consciente del arte de los mangakas profesionales. Sin perder más el tiempo, comencemos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, como siempre, una pequeña intro con respecto a lo que es la obra como tal, en este caso Yofukashi no Uta, también conocido como Call of the Night, un manga que no tenía ni idea que existía hasta hace unos meses atrás, cuando un par de ustedes por TikTok me insistieron para que le eche un ojo, y apenas lo vi se volvió uno de mis artes favoritos, ¿sí? El estilo de dibujo que tiene Kotoyama me encanta, pero no solo eso, sino que este manga tiene todos los condimentos que a mí me gusta ver en una obra de esta índole, ¿sí? Que no solamente se queda en lo que es el dibujo como tal, sino que también lo que es diseño de página, composición y paneling, ¿sí? La distribución de paneles y otros apartados que vamos a ir viendo a lo largo de este video, ¿sí? Quiero que veamos lo que es el dibujo y todos los apartados que conforman a este manga. Como siempre digo, esto es sin edición, sin guión. Es diferente a TikTok, puede que me equivoque, puede que me trabe, quiero que sea todo natural y los invito a justamente participar, ¿sí? Que me aporten información que puede que yo no tenga, ¿sí? No tengo estipulado cuánto va a durar este video, quizás unos 15-20 minutos, junté poquitas imágenes, siento que va a ser cortito, pero también puede que me extienda, ¿sí? Porque quiero desarrollar ciertos puntos. ¿Por qué? Porque la manera en la que trabaja Kotoyama es una manera muy práctica y que se puede analizar, se puede rescatar y se puede aplicar para nuestras obras, ¿sí? Ahora cuando vayamos avanzando van a ver a qué me refiero. Pero bueno, sin perder más el tiempo, comencemos y vamos a ver lo que son los trazos. Y acá me quiero detener en lo que es el arte digital, ¿sí? Hoy en día casi todo es digital. Todos los artistas y sobre todo los mangakas se han mudado a la plataforma, a lo que es el digital, justamente para facilitar y ahorrar tiempo de producción, lo cual está perfecto, ¿sí? Pero si me conocen, si ya me siguen de hace rato, saben que a mí me gusta los trazos sucios, rústicos y poco prolijos, porque no me gusta cuando el digital se ve tan perfecto que parece hasta vectorial, que se pierde como la esencia del arte, que es transmitir emociones y sensaciones. Siento que un dibujo muy vectorial y muy prolijo y pulido carece de alma, y este no es el caso de Yofukashi no Uta, ¿sí? Tenemos arte digital, pero son trazos sucios, ¿sí? Kotoyama va a trabajar con dos tipos de trazos, que esto ya lo hemos visto en otros videos anteriores. El primero va a ser un trazo grueso e irregular y bastante tosco para lo que es figura de personaje como tal y también la silueta. Si nos fijamos, tenemos manchones de tinta negra muy toscos, muy gruesos, y también vemos que conviven líneas muy finitas y hasta casi sin cerrar en ciertos lugares, ¿no? Entonces esto de trazos irregulares le dan esa rusticidad que a mí me gusta ver en un dibujo, ¿no? Y sumado a lo que son esos trazos gruesos, tenemos obviamente lo que es una pluma mucho más finita para no solo sombrear con achurados muy prominentes, sino también para lo que es detalle de ropa y fondos, ¿sí? Sumado a eso va a trabajar no solo con el blanco, sino con el negro y también con grises, ¿sí? Su dibujo, Kotoyama tiene un alto dominio de dibujo, lo vamos a ver ahora a lo largo de todo este video, pero es un dibujo simple. Sin embargo, me compensa la simpleza de esos dibujos con elementos, con recursos sobrecargados, como lo son los plenos de negro, como lo es los achurados para las tramas, y también mucho gris. Va a utilizar tramas de grises predeterminadas, no solamente para accesorios y para fondos, sino también para sombrear, ¿sí? Si nos fijamos, vamos a ver que el tipo combina lo que es el sombreado con grises predeterminados y también con lo que son las plumas finitas para dar ese tramado. Entonces todo eso viene a compensar la simpleza de su dibujo, que si nos fijamos acá tenemos un dibujo mucho más cuidado, por ejemplo de Nazuna, ¿sí? Tenemos sectores despejados de elementos y después tenemos líneas caóticas, ¿sí? Pero como digo, no se pierde esa rusticidad. Si bien es un dibujo limpio, los trazos no dejan de ser sucios y caóticos, y entonces es como que sabe muy bien equilibrar la composición, sabe compensar lo que es
zonas despejadas y zonas cargadas. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante en lo que es el diseño de página como tal, ¿sí? Ahora, quiero que pasemos a lo que es no estilización de personaje, porque el tipo no estiliza mucho, si bien tenemos un diseño bastante sobrio y genérico, si se quiere, con respecto a lo que es los personajes. Pero lo que me gusta es que no solo que domina figura humana, sino que sabe plantarlos con poses sueltas, ¿sí? Los personajes pueden estar chill, pero están con poses sueltas. ¿Sí? Tenemos esta estructura en S que muchas veces sirve como guía a la hora de dibujar y de hacer justamente esta fluidez en la postura de los personajes. Y como digo, Kotoyama domina todo tipo de perspectivas, ángulos y también poses de personajes. Y acá sí me quiero detener y quiero hacer como una pequeña analogía con respecto a lo que es series y películas. ¿Sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando vemos una película o una serie y tenemos un actor que actúa mal? ¿Sí? ¿Qué pasa? No hacemos conexión con ese personaje y se vuelve poco creíble. Entonces, cuanto mejor sea la actuación, más fácil va a ser que uno como espectador conecte con dicho personaje y sea creíble. En cuanto a lo que son series o películas animadas, la animación pasa a ser el equivalente a la actuación. ¿Qué significa esto? Que cuanto mejor animación tenga dicha serie, más fácil va a ser de conectar con los personajes porque se van a sentir más sueltos y más vivos, ¿no? Y el equivalente en el manga justamente es la postura y pose de personajes. Cuanto más sueltos son, más expresivos también se vuelven, ¿sí? Y no solamente me refiero a lo que son expresiones faciales, sino también gestos corporales. Y justamente Kotoyama domina este apartado como los dioses, ¿sí? Nos va a regalar personajes que parecen vivos porque tienen buena postura y buena gesticulación corporal, ¿sí? Aparte que domina todo tipo de figura y posturas, como digo, nos va a regalar muchas veces este tipo de planos donde vamos a ver a los personajes con perspectivas picadas y lo que es el escenario de fondo, que también se ven muy complejos. Acá desconozco si trabaja como con fotos como referencia o si crea los escenarios desde cero. Pero lo que sí les puedo decir es que los edificios son completamente inventados por él, ¿sí? Porque si nos fijamos, nos trabaja con una especie de grilla, como de retícula o cuadrícula, con líneas verticales y horizontales, y va a ir intercalando lo que son tinta negra y obviamente escala de grises para generar esa complejidad y profundidad en los elementos, que en el conjunto, en lo que es la visión completa de la página, de la ilustración como tal, se perciben complejos, pero si nos fijamos no lo son. Y este es un recurso que va a utilizar muchísimo Kotoyama. ¿Por qué? Porque muchas veces uno como autor, como creador de cómics o manga, tiene como varios caminos a la hora de trabajar con fondos y escenarios. Y por lo general podemos o tener muchas fotos de lugares recurrentes por parte de los personajes, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, un comedor, una cafetería, la casa, algún taller, lo que fuese. Tenemos como o diferentes fotos para ir trabajando a lo largo del manga con las diferentes perspectivas del mismo escenario, o también se suele modelar en 3D dichos escenarios para después ir buscando los ángulos que quiero a la hora de contar mi historia, ¿no? Pero también hay veces en donde los escenarios no son recurrentes, sino que los personajes van a estar una sola vez ahí y después no vuelven más. Entonces no hace falta modelar escenarios transitorios donde los personajes van una o dos veces y después desaparecen. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo para la poca cantidad de tiempo en pantalla que van a tener dichos escenarios. ¿A qué voy con todo esto? Que Kotoyama me trabaja con lo que son una retícula, como les decía, de líneas verticales y horizontales, y las va a ir adaptando para dar justamente perspectiva y profundidad. Ahora voy a mostrar, digamos, en pantalla una manera muy fácil de trabajar con dicha retícula, ¿sí? Y que en Photoshop, por ejemplo, podemos obviamente que clonar las líneas verticales y horizontales, crear dicha cuadrícula y después con la herramienta transformar
podemos ir dando esa perspectiva que les comento, ¿no? Asumo que el Clip Studio también tiene algo similar. No trabajo con ese programa, trabajo con Photoshop, pero es una herramienta que debe ser, creo yo, universal y es muy fácil de aplicar. Y si nos fijamos, Kotoyama va a hacer eso, ¿sí? Va a trabajar, va a plantar lo que es fondos con líneas muy básicas y después va a generar esa profundidad, esa complejidad con líneas horizontales para lo que es el piso, por ejemplo, de parqué en este caso, y con líneas verticales para el fondo de lo que es la ventana y cortinas del salón, ¿no? Entonces es una manera muy práctica y muy fácil de crear fondos desde cero. Acá, por ejemplo, se ve perfecto esta cuadrícula que les comento, ¿sí? Con obviamente perspectiva y fuga para adaptarse a la perspectiva que tiene dicho personaje, ¿no? Y si nos fijamos, es algo que va a ser siempre. Acá vemos, y perdón que me detenga en esto, pero creo que es algo muy fácil de aplicar, porque el tipo planta lo que es perspectiva de suelo, pared y techo y trabaja, como digo, con dichas líneas para generar lo que es profundidad y las baldosas, ¿no? De lo que es el piso y también el techo. Si volvemos para atrás, vamos a ver que también genera como este efecto que queda muy bien, ¿sí? Que en el conjunto el ojo sí percibe que hay un fondo, que hay un dibujo trabajado, cuando en realidad es algo muy sencillo, ¿sí? Acá, por ejemplo, bueno, en esta viñeta obviamente que cada tanto hay que usar un fondo real, sí hay que trabajar, pero en otras viñetas podemos aplicar justamente esto. ¿Sí? Acá tenemos lo que es líneas horizontales y le dan, como digo, esa complejidad al dibujo. Pero bueno, ahora sí quiero que pasemos un poquito a lo que es el diseño de páginas como tal. Perdón que me haya detenido un poco en el apartado anterior, pero bueno, si ya me conocen acá saben que me detengo bastante en algunos apartados, pero es justamente porque son cosas que son fáciles de aplicar, ¿sí? Pero bueno, pasemos a lo que es el diseño de páginas, porque me trabaja muy bien con elementos cargados y también cede protagonismo y espacio al vacío, ¿sí? Tenemos en este caso 3 viñetas y vamos a ver 2 elementos de viñetas separadas interactuando. ¿Por qué? Porque tenemos la bolsa de sangre en la primera y después tenemos a Yamori en la última, pero están interactuando, ¿sí? Acá vemos perfectamente, a ver si lo marqué, sí, que está como bebiendo la sangre y los elementos, como digo, pertenecen a viñetas separadas. Entonces es como que me trabaja con una composición interactiva, ¿sí? Y lo que me gusta de Kotoyama es que cede mucho espacio a el blanco, al vacío, ¿sí? Despeja mucho los elementos para que sea una composición agradable y amena para el ojo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, saqué esta viñeta que es muy sencilla, lo mismo tenemos espacio vacío de fondo, pero me interesa que a pesar de su simpleza hay una estructura acá, ¿sí? Porque si nos fijamos, me encanta cuando los mangakas trabajan de esta manera tan compositiva a pesar de que sean planos sencillos, ¿sí? Porque tenemos una línea bien por el centro que divide a ambos personajes y después tenemos un acercamiento de lo que es Nasuna y Yamori, pero si nos fijamos es como que tenemos diagonales perfectamente marcadas, ¿sí? Entonces me condensa a los personajes en un mismo foco y me los deja ahí y después tenemos el fondo reinando, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo trabaja con este estilo de composiciones, ¿sí? Pero bueno, ahora pasemos un poquito a lo que son las anclas, ¿sí? Que básicamente las va a utilizar para mostrar a los personajes de cuerpo completo, ¿sí? Y también, insisto, va a reinar mucho el vacío. Fíjense lo que es esta viñeta gigante, donde tenemos al personaje y un fondo blanco con tramados, pero hay mucho espacio vacío alrededor de la silueta de los personajes, ¿sí? Eso es un recurso que va a utilizar muchísimo. Acá, por ejemplo, tenemos a Nasuna de cuerpo completo, con un escenario de fondo, sí, con la habitación de Yamori, pero si nos fijamos alrededor de su silueta, va a ser todo blanco. Es como que despeja muchos los elementos para que no se estorben, ¿sí? Parece muy interesante cómo trabaja. Acá, por ejemplo, es un poco más complejo el dibujo, pero igual tenemos a la gente de fondo caminando,
pero alrededor de la silueta de Nasuna vamos a ver también ese espacio vacío, ¿sí? Entonces los elementos no se estorban, no se intersectan, no se molestan. Otra cosa que va a ser bastante, que no junté muchas imágenes al respecto de esto, pero me va a pisar la cabeza de los personajes en viñetas posteriores, ¿sí? Que vienen más abajo. En este caso, por ejemplo, tenemos a Nasuna como ancla, ¿sí? Y no le importa que su piecito esté pisando la cabeza de Yamori en otra viñeta. Tranquilamente pudo haberlo puesto acá un poquito al costado y no pasaba nada, pero a él no le interesa, y siento que esto también es como una decisión consciente por parte de Kotoyama para una lectura un poco más lineal y secuencial, ¿no? Pero bueno, como digo, es un recurso que utiliza bastante y no hay que tener miedo en tapar cabezas de personajes, ¿sí? Pero bueno, ahora esto quiero resaltar, me quiero detener acá porque me trabaja con anclas que no pertenecen a ninguna viñeta, ¿sí? Por lo general los anclas se salen de sus viñetas, pero siempre pertenecen a una en particular, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este ancla de Nasuna pertenece a este fondo porque coincide la perspectiva, ¿sí? Del fondo de las personas caminando. Acá, por ejemplo, obviamente que coincide con el fondo de la habitación, es esta viñeta la que le pertenece. Y acá también le pertenece, digamos, la viñeta, la primera, ¿no? La del fondo gigante. Pero también me va a trabajar con anclas que no pertenecen a ninguna viñeta. Me parece muy, muy interesante. ¿Cómo logra esto? Fácil. Va a trabajar con una composición muy agradable, ¿sí? Como digo, va a trabajar con espacios vacíos, con fondos despejados de elementos, y lo que me va a hacer es agrupar para hacer un equilibrio. Me va a tirar lo que es el ancla de Nasuna por un lado caminando y después lo que son los globos de texto del otro lado. De esta manera lo que logra es una compensación visual, ¿sí? Va a ser muchísimo, muchísimo esto Kotoyama, por eso digo que me gusta la simpleza con la que trabaja, ¿sí? Acá, por ejemplo, va a ser algo parecido, es un poco más compleja esta composición de página, pero tenemos a Mahiro de un lado y después vamos a ver que va a tirar los primeros planos, tanto de él como de Yamori, y también acá Yamori de espalda, con lo que es él, incluso acá viniendo de fondo, del otro lado. Entonces hay como un equilibrio, una compensación, ¿sí? Me encanta cómo trabaja. Acá, por ejemplo, tenemos más viñetas, es un poco más complejo. Tenemos a Yamori también con un ancla que no pertenece a ninguna viñeta, pero es entendible. ¿Por qué? Porque distribuye bien los elementos. Tenemos ancla de un lado y después primeros planos del otro, compensación visual. Y quiero que nos enfoquemos en las últimas 3 viñetas de la composición de página. ¿Por qué? Porque tenemos plano normal y cámara fija. O sea que se repite la cámara 3 veces en las 3 viñetas, ¿sí? Va a trabajar muchísimo con lo que es este recurso de cámara fija. ¿Para qué me lo va a utilizar? Para justamente conglomerar muchas viñetas dentro de una página. En este caso tenemos 8 viñetas, lo cual es un montón para una página, pero es agradable y ameno. ¿Por qué? Porque 4 de esas 8, la mitad, son de la luna. Es un plano fijo, estático, de la luna menguando hasta completarse y estar completamente llena, ¿sí? Entonces, a pesar de que sean viñetas sobrecargadas, páginas sobrecargadas de viñetas, son fáciles de entender. ¿Por qué? En este caso también tenemos 8 viñetas, pero 4 de ellas es una cámara fija. Entonces nuestro ojo solamente tiene que interpretar la primera y después ya inconscientemente va a entender que el resto es una secuencia del mismo plano. Entonces me parece muy, muy interesante cómo trabaja. Y lo mismo acá, detalle extra, fíjense lo que les digo de falsear la complejidad de los fondos, ¿sí? Si nos fijamos, son líneas verticales y horizontales, y justamente la repetición de líneas le da esa profundidad y complejidad, ¿no? O sea, me parece muy, muy inteligente cómo me trabaja Kotoyama. Acá lo mismo, tenemos en el centro 3 planos secuenciales de cámara fija, entonces ya nuestro ojo interpreta de manera más sencilla la página a pesar de la cantidad de viñetas. Y si vamos al caso, tenemos también como un acercamiento, ¿no? Tenemos acá un plano que se va a repetir acá abajo, pero un poco más acercado,
y acá arriba lo mismo, Anasuna un poco más alejada, pero después un acercamiento, pero el plano se mantiene. Entonces, una vez que interpretamos estas dos viñetas, apenas pasemos a estas dos que están acá abajo, nuestro ojo ya va a estar adaptado de las viñetas de arriba. Ya interpretamos dónde se encuentran los personajes y qué posición ocupan dentro del plano, y abajo va a ser lo mismo pero con un acercamiento un poco más profundo, ¿sí? Entonces, como digo, trabaja de manera muy interesante Kotoyama y me encanta todo su manga, ¿sí? Pero bueno, gente, resumen, perdón, este video quizás fue más explicativo, pero justamente porque siento que son elementos que se pueden rescatar y son fáciles de aplicar. Pero bueno, tenemos arte caótico, sucio y desprolijo, pero no le importa hacerlo porque sabe ceder espacio al vacío. Lo que les digo, hacer esa compensación visual entre lo que es elementos caóticos, pero también esos vacíos, esos fondos blancos, para que nuestro ojo descanse, respire y interprete de una manera más agradable la página, ¿sí? Porque lo importante dentro de una página de manga es tratar bien al ojo del lector. Si hay que tratar bien, si tratamos bien al lector, se va a quedar. Si lo abrumamos, se va a ir, porque no va a entender nada y se va a sentir incómodo. Pero bueno, eso sería todo por este video. No sé cuánto hicimos, pero espero que les haya servido. Y ya saben que pueden seguirme en TikTok si tienen. Ahí tengo más de 150 videos analizando de manera cortita muchas obras, muchísimas, más de 100 obras, ¿sí? Que justamente mi idea es ir tomando esas obras que menciono, que destaco algunos puntos en TikTok, y traerlos en formato de videos de YouTube un poco más largos y un poco más en profundidad, ¿sí? Tenemos lo que es el video de Yofukashi y ahora vengo con la versión en YouTube, ¿sí? Y eso voy a hacer con cada video que hice de TikTok. Así que eventualmente vamos a cubrir el arte de todos los mangas, de todos los profesionales, para poder aprender qué es lo que hacen, ¿sí? Y replicarlo. Pero bueno, muchas gracias por quedarse y gracias por todo el recibimiento que están teniendo estos videos. Me encanta, que les encante y que les sirva. Nos vemos la próxima.